Soy Gonzalo García y estamos en el segundo bloque de nuestro programa Capital Constante, que se emite a través de Red Peruana de Noticias. Tenemos la suerte de tener a Bruno Seminario Marzi, profesor principal de la Universidad del Pacífico, y vamos a conversar sobre el tema de la crisis global y su impacto y sus efectos en la economía peruana, específicamente en el contexto actual, en los efectos que estamos viviendo. Buenas noches, Bruno, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gonzalo. Mucho gusto. Gracias por haberme invitado. Quizás para poder entender la crisis tenemos que ser sumamente cuidadosos de la región y del mundo que estamos hablando, ¿ya? Una cosa es la velocidad de la crisis en Estados Unidos, otra cosa es el proceso de la crisis en Asia y otra cosa es el proceso de la crisis en Europa. Y otra espera es el proceso de la crisis en América Latina. Hago esta advertencia porque la crisis comienza en los países industriales y solamente se siente después de un rezago en el Perú y bueno, en los países del tercer mundo. ¿Dónde es el origen de la crisis? El origen de la crisis obviamente está en Estados Unidos, ¿no? O sea, sin embargo, la crisis en Estados Unidos parece ser que ha ingresado en una segunda etapa. ¿Ya? Después de la caída que se produce en el cuarto trimestre del año, y ahí donde el problema financiero que ocurre en Estados Unidos se transmite al resto del mundo, si se desploma prácticamente en forma sincronizada el nivel de producción industrial y prácticamente todo el mundo. ¿Ya? Específicamente en Europa y en Asia, incluso con mayor intensidad que en Estados Unidos. Muy importante Japón, ¿no es cierto? Japón, el índice de producción industrial de Japón ha caído casi 20%. Es un hecho que no se observaba ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y también se transmite específicamente a China, ¿ya? Este proceso produce, ya había producido unos meses antes, sin ni siquiera esta caída, una fuerte caída en el precio de las materias primas. Las materias primas. Son relevantes para nosotros. Pero también produce prácticamente la desaparición del financiamiento externo. El financiamiento externo en el Perú comienza a desaparecer incluso antes de septiembre. Hemos hecho con Oscar Darcourt y Eduardo Mendoza un indicador que mide con precisión la marcha del ciclo económico en el Perú. Y este indicador, a diferencia del indicador oficial, ya que no detecta ninguna crisis porque probablemente hay cero problemas metodológicos, marca una marcada desaceleración de la economía peruana a partir del primer trimestre del año pasado. Permíteme que entienda un poquito el asunto. Primer trimestre del 2008, la economía comienza a caer, por ejemplo, este indicador agregado. Sí, es un indicador que marca la marcha del ciclo económico. Ya. Este indicador inicialmente deja de crecer en el primer trimestre y se desploma a los 3 o 4 meses después. Y se ha desplomado alrededor de 10 o 15 puntos porcentuales. 15% de desplome como tendencia. Sí, y tengan cuidado que esto no mide el Producto Bruto Interno, sino mide es un resumen de las actividades que están más conexas al ciclo económico internacional. Y ahora para tener con claridad los puntos de quiebre del ciclo económico. Ahora está vinculado porque si uno ve... Si estas cosas no crecen, difícilmente crece la economía. O sea, la economía probablemente va a responder a este indicador con cierto retardo y de una manera un poco más suave porque hay sectores que no fluctúan, ¿no? Por ejemplo, el sector servicios, o sea, son menos propensos a explotaciones, o depende pues, de condiciones naturales como puede ser la agricultura, ¿no? El ejemplo también es, por ejemplo, que el PBI en julio del año pasado llegó hasta casi, en esa medición mensual, que es una cosa, curiosidad estadística, pero digamos, admitamos por un momento que creció alrededor del 13%, y en febrero de este año está creciendo 2%. Pero digo, este indicador, nos hemos obligado a hacer este indicador porque el INEI ha cambiado la metodología del Producto Bruto Interno. una maquilladita. Parece ser
O sea, entonces, y justo ha cambiado la metodología de medición del Producto Interno en medio de la crisis. Entonces, hay ya suficientemente complicado tratar de vaticinar el ruido de la tesis de la crisis internacional, y ahora tenemos que vaticinar un ruido expansivo que lo podemos llamar el efecto quispe. O sea, que es, como sabemos, el INEI puede convertirse en la principal herramienta de política económica del Perú. Que el quispe es el jefe del INEI. O sea, entonces hay que limpiar esos ruidos. Entonces hemos hecho este indicador que lo limpia y que parece marcar con precisión el ciclo económico. Este indicador cayó fuertemente después de lo de Lehman, ya cuando se produce ya el quiebra definitivo, pero ya ha seguido cayendo, hasta marzo ha seguido cayendo, y hemos detectado que en abril se produce una leve recuperación, ¿ya? Pero no con el índice de producción industrial, sino con la data de impuestos de la SUNAT. O sea, hemos caído, digamos, al fondo del pozo. Parecería que sí, pero eso no es tan importante, ¿ya? O sea, todo el mundo cree, ¿ya?, que las crisis, el patrón estilizado de una crisis económica no es un derrumbe continuo. Claro. ¿Ya? Nunca ha ocurrido eso en el Perú, ni siquiera durante el primer gobierno de Alan García, que es el paradigmático de las crisis económicas. ¿Ya? Vamos a entrar en esos detalles. Bruno, vamos a entrar en esos detalles luego un breve corte que vamos a hacer para nuestros patrocinadores. Seguimos en el tercer bloque con Bruno Seminario.